En el libro Fundación, en un distante futuro la ciencia y la tecnología se transforman en una religión. Científicos actúan como sacerdotes que emocionan e influencian a las masas a través de los poderes místicos que invocan a través de todo tipo de rituales, siendo en realidad los poderes místicos tecnología y los rituales tan solo su conocimiento científico. Esta transformación no ocurre por error, sino como último recurso posible de una civilización para tener un tipo de poder con el cual defenderse de los reyes y de los ejércitos. En esta obra maestra, escrita por Asimov, la ciencia ha podido volverse una religión gracias a las debilidades de las sociedades humanas. Es que cuando los imperios caen, cuando el orden se suspende y la posibilidad de educarse o de estar educado se transforma en una mera fantasía, conocimientos que durante siglos fueron obvios pasan a perderse para siempre en la noche de los tiempos, misma oscuridad de la cual emergen mitos distorsionados que, sumados al caos, hacen nacer nuevas religiones, nuevos cultos, nuevas creencias. Si en algún momento el misterio del rayo y de la lluvia hacía que las sociedades chamánicas inventaran que eran espíritus aquellos que los causaban, en una hipotética sociedad futura, sumida en la ignorancia y el caos, la gente podría creer que máquinas y otras tecnologías funcionan gracias a un éter o a una sustancia divina, y que esa sustancia divina también es la clave para saber para qué y cómo deberíamos existir. Esto suena muy imaginativo, pero es algo que de hecho podemos ver ya en nuestra sociedad. Las pseudociencias son el mejor ejemplo de cómo se pueden fundar creencias y a veces hasta cultos a partir de ideas y necesidades que han sido distorsionadas. Es que muchas veces tan solo basta con usar imágenes, ideas y nociones que suenen así bien científicas para que algo, cualquier cosa que estés diciendo pueda sonar más real, más útil, más necesaria. Y esto es porque, aunque lo aceptemos o no lo aceptemos, sí que existe cierta confianza ciega hacia algunas partes de la ciencia, partes de donde salen algunas palabras o conceptos que pueden llegar a ser tan complejos que nos intimidan. Entonces, en vez de dudar, pues nos quedamos callados y ya confiamos y ya está. No porque realmente lo hayamos entendido. Sabiendo esto, pues creo que podemos ver a las pseudociencias con los mismos ojos que vemos a la mitología griega. Ya saben, veremos un grupo de mitos donde existen fuerzas magnéticas y cuánticas primordiales, que de algún modo u otro están conectadas a la existencia del alma y de la conciencia de cada ser humano, siendo entonces la humanidad una gigantesca entidad que se experimenta a sí misma en miles de millones de experiencias personales. Un mundo donde la enfermedad, la tristeza y el fracaso se explican con la existencia de energías negativas, las cuales son proveídas, manejadas y siempre buscadas por las élites mundiales, que claramente no quieren que nadie logre enterarse de esto porque se benefician vendiendo falsas soluciones y creando todavía más problemas. Gracias a este tipo de visión, la cual puede variar a conveniencia, pueden aparecer chips por aquí y por allá, las ondas 5G o en su momento el Wi-Fi o hasta la radiación de los focos pueden ser la explicación, los causantes de que la juventud se corrompa o de que hoy ya nadie respeta a los mayores. No es coincidencia que este tipo de mitologías que distorsionan cosas reales aparezcan en este momento de necesidad, en este momento en el cual muchas religiones están viendo su crepúsculo, están viendo su decadencia, ya que sin importar cuántas religiones mueran a través de la historia, la necesidad de ellas parece que nunca va a desaparecer. Pero esto no es ciencia. Son cosas que usan la imagen de la ciencia para sonar creíbles y novedosas. Si esto se volviera una religión real, aún así, no se podría decir que fue la ciencia, la de verdad, la que se convirtió en una religión. Irónicamente, lo más cercano a una visión religiosa de la ciencia no está precisamente en pseudocientíficos, no está precisamente en gente que la desconoce. Hablo de los cientificistas, personas que consideran que cualquier respuesta que no esté justificada o que no haya sido obtenido con los estándares más rigurosos de las ciencias exactas es una respuesta inútil o directamente falsa o insuficiente. Son personas que dejan de lado y hasta militan en contra de cualquier visión alternativa y no tan alternativa, atacando incluso la validez o la utilidad de la filosofía, las ciencias sociales, políticas y humanas. No es que crean que las ciencias exactas no se pueden equivocar, es que creen que sus modos son los únicos válidos para poder entender y afrontar al mundo. Pocas creencias definen mejor al cientificismo que esa creencia de que sin religión, la humanidad estaría avanzada miles de años,
Algo totalmente falso porque la historia no es lineal. No hay ninguna evidencia sustentable o correcta que nos diga que solo porque pase el tiempo vamos a avanzar en una dirección o algo por el estilo. No, la religión tuvo un papel fundamental en la creación de las civilizaciones. Sin los mitos y las jerarquías de las religiones, muy probablemente jamás hubieran existido las civilizaciones como las conocemos. En otras palabras, todo eso de que la religión nos atrasó es pseudociencia. Hablamos de gente como Neil deGrasse Tyson, conocido divulgador, que como ya hemos mencionado varias veces, ensoñaba con una ciudad gobernada solo por la ciencia y la razón, dejando de lado todo lo demás de la experiencia y de la condición humana. Casos más extremos, más notorios, gente como Jake Fresco, que propuso e intentó construir una utopía en que la arquitectura, la ingeniería social y la computación serían el modo de gobernar y ordenar a todos los seres humanos, dejando de lado, aplastando aspectos fundamentales de la política y de la cultura con la idea que al sobreescribirlos por la fuerza, eso nos llevaría a una evolución civilizatoria, así como si la humanidad fuera una computadora que tan solo necesita ser reprogramada. Tyson se retractó tras ser fuertemente criticado, pero Jake, en cambio, creó algo que en todo orden se volvió un mito para muchísimas personas. Todavía sus ideas, sus frases, su proyecto sigue siendo algo que es alabado como la solución a todos los problemas por un montón de personas en Internet. De momento, esto es lo más cercano que tenemos en la realidad a la ciudad de Rapture y a Andrew Ryan, del videojuego BioShock. Esto puede no sonar tan grave, pero si revisamos la historia de la ingeniería social, veremos la demostración de que es un completo mito que la ciencia no pueda ser usada como justificación para pasar por encima de la dignidad humana, porque la ciencia no tiene moralidad alguna, es solo un método de obtener y de procesar información. El científico o el político es el que le pone esa moralidad, el que le pone esa ética. Es claro que esto no es sencillo, que la sociedad sí que llega a tratar a veces a la ciencia un poquito como si fuera una religión, pues muchas veces solo les queda confiar que tal teoría, que tal concepto o tal medicina, tal cosa es real. Pero aquello no es un problema de los científicos o de la ciencia. La ciencia, más que pedirnos que creamos ciegamente, tienen un montón de formas en las que intentan divulgar cómo funcionan las tecnologías, cómo funcionan las pastillas, qué hacen y sobre todo cómo funcionan las teorías. No, todo esto de que muchas veces todo se reduzca a simplemente confiar en eso porque es científico, más bien ocurre por la misma razón que mucha gente no sabe cómo funcionan las leyes o por la misma razón que mucha gente no sabe cocinar. Y es que nadie lo puede saber todo. O sea, ni siquiera los científicos saben toda la ciencia, ni de broma. Confiamos en que una receta de pollo o una receta médica va a funcionar por la misma razón, porque hemos visto que funcionó con alguien más. No porque haya un dogma, no porque haya un sacerdote, un clérigo o algo así diciendo esto funciona, sino porque ya lo vimos. Y es por eso que ha triunfado la ciencia. Porque funciona, porque pues eso de convencer a la ciencia no se le da muy bien. Y ya lo sé, algunos me lo van a comentar porque ya lo he leído. Que la ciencia sí es una religión porque si te opones a que te vacunen, muchos te van a rechazar y se van a enojar. Es otra cosa que suena complejo, pero otra vez no es un asunto científico, sino más bien es uno político. Si un gobierno observa que algo le sirve, no sé, los ferrocarriles o en este caso las vacunas, usará todos sus medios para utilizarlo. Básicamente los programas de vacunación son estatales, no son científicos. No es que haya un científico que solo porque es científico y tiene bata, ordene y diga vacúnenlos a todos. Para notar que la ciencia no tiene esa simbiosis con el poder como si la llegó a tener en su momento la religión, hay que decirlo, las coronaciones se hacían en templos religiosos. Y hoy, coronaciones como investiduras de presidentes no se hacen en los laboratorios, ni frente a un grupo de los mejores científicos, no, nada. Y aquí es donde está lo fundamental. La religión, a diferencia de las creencias o de los cultos, siempre tiene un peso político grande, o por lo menos tiene una influencia en las estructuras de poder. Por eso, hace varias décadas, Asimov ya adelantaba que no era a través del cada vez más grande avance de la tecnología, o de la simple ignorancia de las masas. No, es algo más complejo. Lo que hace falta, de una manera muy resumida, es la necesidad de un sentido existencial y la necesidad de un orden social. Porque las religiones no son solo creencias, no son solo cosas que la gente invoque. Son organizaciones con sus jerarquías y sus propios objetivos. La religión no solo nos dice qué hay más allá después de la muerte, también nos dice cómo hablar con los hijos o con los padres.
no solo nos dice qué día se descansa, también nos dice quién tiene la autoridad para decirnos qué hacer. No solo nos dice por qué hay maldad, también nos dice con quién podemos casarnos. Por eso es muy inválido, porque la ciencia realmente no puede hacer eso por sí sola, no puede ordenarle a nadie nada. Entonces, por esto hay que decirlo, la ciencia no se va a convertir en una religión, al menos mientras nada extraordinario pase, porque ningún gobierno o población la necesita para justificar su existencia, ni sus leyes. La ciencia no es la mejor cosa para justificar creencias, tradiciones o rituales, ya que sus dichos y postulados están siempre siendo revisados y criticados. Así que no, la ciencia no es la nueva religión. Sin embargo, creo que lo más importante, lo más profundo sobre esto es que la razón de muchos para dudar tanto de la ciencia en general nace de que solo una cosa es peor para el ser humano que no saber las respuestas. Saber que las respuestas no son agradables. Al final, como ya vaticinaba Howard Phillips Lovecraft en sus escritos, el conocimiento y la lucidez también pueden ser un factor de locura y de miseria para la mente humana, ya que no siempre estamos listos como individuos o como sociedad para saber cómo procesar y digerir las implicaciones del Big Bang, o de la biología evolucionista, o ya de la muerte, de la vida, de la conciencia, de la existencia. La religión y la ciencia no comparten preguntas, más bien comparten necesidades humanas. Como dijo Immanuel Kant, vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros.